¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy nos acompañan. ¿Dónde quedó la jefa de gobierno? Hoy nos acompaña el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Nos va a platicar sobre los proyectos de puertos, cómo van, todos los puertos que vamos a intervenir, cómo van. Siéntense, por favor. Como parte del Plan México y del plan de obra pública y obra mixta, porque también hay inversión privada en los puertos. Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Y después está aquí la jefa de gobierno, Clara Brugada, y Violeta Abreu, directora de Correos de México, porque hoy es el primer timbre, primer sello, en realidad se llama cancelación, pero se oye muy raro, la cancelación del timbre, dedicado a 7 siglos de grandeza, es de México Tenochtitlan. El día de hoy vamos a presentar este timbre postal. Entonces le damos la palabra primero al almirante, después a Clara y después a Violeta, y también tú, José Alfonso, que está aquí con nosotros también, para que nos dé una clase como acostumbra José Alfonso. Y después vamos a cerrar la conferencia con el detector de mentiras. Adelante, almirante. Muy buenos días a todos. La siguiente, por favor. Bien, el Sistema Portuario Nacional se compone de 103 puertos y 15 terminales habilitadas, de los cuales 36 puertos en 15 sistemas de administración portuaria los tiene la Secretaría de Marina. Hay 30 puertos a cargo de las administraciones portuarias de los estados en 6 APIs estatales. La siguiente, por favor. Por instrucciones de la señora Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, se van a modernizar 6 puertos principalmente. El primero de ellos es el puerto de Ensenada, donde estamos construyendo ya un centro de control de tráfico marítimo para la seguridad de la navegación en el puerto. Empezamos en septiembre del año pasado y lo terminamos en septiembre de este año con un avance del 70%. Aquí tenemos una inversión pública de 116 millones de pesos. En Ensenada también se va a ampliar la dársena de Ciaboga, es el espacio donde los buques dan la vuelta para poder entrar y salir de puerto. Esto lo vamos a iniciar en agosto de este año y vamos a invertir 600 millones de pesos. Con esta obra van a entrar los cruceros más grandes del mundo a Ensenada. Pero comente ahí lo de la población de una vez en Ensenada. Vamos a hacer una consulta. Eso para sí. Tenemos el otro caso, es el puerto en Ensenada también, el Sausal. En el Sausal se pretende que Ensenada, la vocación principal de Ensenada es turística y queremos mover la carga hacia el Sausal y la parte pesquera. Ahí tenemos algunas oposiciones de algunos ambientalistas que les vamos a hacer una consulta a la población en Ensenada para que estemos todos de acuerdo. La inversión ahí es de 4.900 millones de pesos y se pretende que ahí se lleve a cabo toda la parte de carga. El tema es con los surfistas porque ahí se hacen muchas actividades de surfing. Sin embargo, las olas se están moviendo más hacia el norte. Por eso se pretende hacer allí, en la última gráfica, ustedes ven que se está haciendo un parque lineal que nos va a llevar a una playa con mejores capacidades y mejores condiciones para el surfing, con una inversión de 20 millones de pesos. Estos 2 proyectos, tanto el del parque lineal como el desarrollo del puerto de Sausal, está sujeto a 3 cosas. Primero, que la población y que los usuarios del puerto estén de acuerdo. Segundo, a que pasemos los exámenes de impacto, los estudios de impacto ambiental, porque se tiene que revisar qué tanto va a afectar, no nada más en el ámbito del transporte, sino también las corrientes marinas, cómo se va a comportar la dinámica costera, y esos estudios nos los va a efectuar el CICESE de Ensenada, que es el que tiene mayor experiencia en estos aspectos, y repito, se va a hacer hasta que tengamos todos los estudios completos. La siguiente, por favor.
Esto nos detona inversión privada. Al tener estas obras, vamos a tener inversiones privadas por 1.500 millones de pesos para una terminal de ferries. Lo que estamos buscando en Ensenada es transportar pasajeros de Ensenada a San Diego. Ya tenemos el barco, se va a abanderar mexicano y se está construyendo ya también la terminal marítima de pasajeros que va a estar en el puerto actual con una inversión de 16 millones de pesos iniciales. También se van a construir instalaciones se van a desarrollar más instalaciones de usos múltiples en el puerto y una marina con una inversión de 120 millones de pesos, además de una terminal la terminal de cruceros actual se va a ampliar para tener cruceros de mayor dimensión. La siguiente, por favor. El otro puerto importante en el que se va a desarrollar grandes obras para el desarrollo del país es el puerto de Manzanillo. La primera obra que vamos a hacer ahí, que ya iniciamos el dragado, con un dragado de mantenimiento, es la reubicación de la terminal de Pemex. Hoy la terminal de Pemex se encuentra en la bahía de San Pedrito, en Manzanillo, pero hay un ducto que atraviesa la ciudad y tenemos que reubicarlo para evitar peligros a la población. Se va a reubicar de este lado, hay una inversión de 994 millones de pesos, ya iniciamos con el dragado, llevamos un 30% y la vamos a terminar en octubre del 2027. Y en el Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán vamos a desarrollar el Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán. Ahí se van a establecer 5 terminales con 1.500 metros de muelle por cada terminal y 100 hectáreas por cada terminal, diferentes capacidades de aduanas y de conectividad tanto carretera como ferroviaria. Apenas vamos avanzando con los estudios. El dragado es la inversión pública más importante de 18.748 millones de pesos y pretendemos terminar el dragado en julio del 2027. ¿Qué trae como consecuencia esto? La siguiente, por favor. La consecuencia de esto es la atracción de inversión privada. Una vez que avancemos más con el dragado, estamos haciendo ya los procesos para las licitaciones de las terminales, que nos va a dar ingreso para seguir modernizando el puerto, pero vamos a tener inversiones privadas para el desarrollo de la primera etapa, que son las 2 terminales marginales, por 40.885 millones de pesos. Y una segunda etapa por 47.582 millones de pesos. De tal manera que Manzanillo se convertiría en el primer puerto de América Latina en movimiento de contenedores. La siguiente, por favor. Para que lo importante aquí es dividir las vocaciones para evitar que los puertos se compitan entre ellos. Entonces, San Pedrito tiene inversión privada también para rehabilitar una terminal mineral por una inversión de 676 millones de pesos. De esta terminal se transporta todo el mineral que produce la Peña Colorada, la mina de Peña Colorada, a la planta que tienen de acero en Lázaro Cárdenas. Además de eso, hay una empresa que ya tenía inversión desde 2024 para ampliar su terminal, la empresa Contecon, que es la única terminal especializada de contenedores en San Pedrito, con una inversión de 3.041 millones de pesos. Así, la siguiente, por favor. Por su parte, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el otro puerto que la señora presidenta nos instruyó modernizar. Ahí se inició con la adquisición al gobierno del Estado de la isla de La Palma. La isla de La Palma ya iniciamos con su desarrollo, llevamos un 50% y tenemos una inversión para esa isla de 4.887 millones de inversión pública. Y para que funcione la isla de La Palma necesitamos hacer una serie de reordenamientos territoriales y urbanos en las inmediaciones. Próximos a Lázaro Cárdenas está un pueblo, un municipio que se llama La Unión, que es del estado de Guerrero, y un pueblito que se llama Naranjitos. Ahí se ha hecho un desarrollo no ordenado y con estas vialidades que vamos a construir se va a reordenar para, primero, no haya embotellamientos y segundo, no haya inseguridad para las personas que ahí viven. Estamos hablando de una inversión de 1.612 millones de pesos. Adicional a esto, vamos a hacer una ampliación a la aduana, porque al desarrollar las mayores capacidades del puerto, necesitamos mayores capacidades en la aduana, con una inversión de 363 millones de pesos. La siguiente, por favor.
Ahí mismo en Lázaro Cárdenas necesitamos liberar la ciudad del transporte pesado y por eso vamos a construir un periférico en la ciudad de 7.6 kilómetros con una inversión de 325 millones de pesos. En Lázaro Cárdenas es un caso especial. El aeródromo para la parte aeronáutica también está ligada al puerto y vamos a ampliarle su pista para que pueda recibir aviones un poquito más grandes. Si bien el aeropuerto que le da servicio a Lázaro Cárdenas es el de Iztapa, este aeropuerto también es importante. Y le vamos a invertir 140 millones de pesos para ampliar la pista. Y además de eso se va a invertir en ampliaciones de los recintos fiscalizados. La siguiente, por favor. ¿Qué trae? También traemos inversión privada por 2.874 millones por la empresa AP Terminals para ampliar sus terminales. Y la empresa Hutchinson Ports, que también va a invertir 2.830 millones para ampliación de sus terminales, además de una terminal de autos de SSA por 54 millones de pesos. La siguiente, por favor. El otro puerto que tenemos trabajando con él es el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco le vamos a dar una vocación netamente turística. Por eso estamos en este momento invirtiendo en desarrollar capacidades para atraer inversiones turísticas. Primero, estamos dándole mantenimiento al jardín del puerto, que es un jardín muy bonito que está enfrente del Zócalo de Acapulco, y desarrollando las capacidades para un transporte de pasajeros que se va a llamar Marina Bus. Es un transporte de pasajeros primero de Puerto Marqués al centro de Acapulco y después otras estaciones hacia las diferentes posiciones que la demanda nos vaya determinando. Vamos a invertir primero 170 millones de pesos tanto en la terminal como en el jardín del puerto y 20 millones en el muelle de Puerto Marqués. Además de esto, vamos a reactivar el muelle marginal y vamos a remodelar el malecón. Todo lo que hoy es puerto cerrado, que no puede la población circular por el puerto, se va a hacer público y se va a hacer un malecón para que convivan con el mar y utilicen ese espacio los turistas. Adicional a ello, la siguiente por favor, se van a tener inversiones privadas, vamos a licitar lo que antes era la terminal de vehículos, ahora va a ser un estacionamiento con áreas comerciales y de recreación. Pensamos una inversión privada de 330 millones de pesos para echar a andar estas áreas y por otro lado vamos a construir la terminal de cruceros con inversión privada con otros 350 millones de pesos, lo cual nos va a permitir reactivar esa zona de Acapulco que de hecho de paso es muy bonita y que va a traer mucho turismo nuevamente a Acapulco. La siguiente, por favor. El puerto de Veracruz. Ustedes saben, hace algunos años se desarrolló la Bahía Norte, porque el puerto actual, el puerto antiguo, ya no era suficiente. Sin embargo, no se terminó la protección completa y tenemos muchas áreas desaprovechadas, como que es la parte sur, la parte de abajo del puerto no se aprovecha porque no está protegido de los nortes. Por eso vamos a construir una escollera de un poco más de 3,000 metros que iniciamos en septiembre, está en proceso de licitación en este momento, con una inversión pública de 7.750 millones de pesos para concluir en diciembre del 2028. Pero como vayamos avanzando en la construcción de la escollera, podemos ir aprovechando espacios para mayores inversiones. También para eso pues, se tiene que invertir en energía eléctrica y en diferentes capacidades de seguridad. Entonces, hay otras inversiones ahí de 780 millones de pesos para temas de subestaciones eléctricas y 101 millones de pesos para el tema de seguridad. La siguiente, por favor. También en Veracruz, ustedes algunos ya los habrán visto, la Plaza del Orgullo y Heroísmo Veracruzano. Es una plaza que estaba invadida por comercio en el malecón, se regresó a su estado original, donde se puede ver el mar desde la ciudad. Y estamos prácticamente a un 96% para poderla tener ya lista y terminada en noviembre de este año. Y por otro lado, también se va a desarrollar la construcción de módulos de exportación en la aduana.
La aduana se tuvo que ampliar hacia el norte con la nueva bahía que se desarrolló, y por eso se tuvo que invertir 1.141 millones desde agosto del año pasado, y que vamos a terminar en diciembre de este año, con lo que vamos a hacer más eficiente la aduana, y sobre todo ya no van a pasar por el medio de la ciudad como estaba antes. Y vuelvo a decir, para que esto funcione necesitamos tener un control de seguridad de la navegación, y tenemos que invertir también en una torre de control de tráfico marítimo con una inversión de 194 millones de pesos. La siguiente, por favor. Eso nos trae también inversión privada para las mismas empresas empiezan a ampliar sus capacidades por 48 millones de pesos, una inversión para un muelle turístico de cruceros en el malecón de Veracruz por 348 millones de pesos, y una inversión más grande para una terminal de carga mixta por 4.005 millones de pesos, que ya están en proceso de trabajo. Adelante, por favor. También hay otras, las demás accionarios también están invirtiendo, ampliando sus espacios. Por ejemplo, se está haciendo ampliando unas nuevas terminales de contenedores y inversiones en capacidades de las aduanas. La siguiente, por favor. El último puerto en el que vamos a invertir es en el puerto de Progreso, que también ya iniciamos. Ahí tenemos una inversión pública federal y pública del gobierno del Estado. El gobierno del Estado va a invertir 1.500 millones de pesos, que son los primeros que iniciaron con la inversión. Ellos contrataron ya la draga se está moviendo en este momento para iniciar el dragado del canal de navegación, y terminan en enero. A partir de entonces iniciamos con la inversión federal, con otros 9.200 millones de pesos para el dragado. ¿Qué se va a hacer en Progreso? Se van a hacer 2 plataformas de 40 hectáreas cada una para poder ampliar las capacidades del puerto en todas las mercancías que se mueven desde la península de Yucatán a diferentes partes del mundo, y sobre todo que es el único puerto que hoy abastece el Caribe mexicano. Entonces, con esto Progreso se convertiría en el puerto de la península, el más importante, pero además también se incrementarían las capacidades tanto para combustibles como para cruceros. La siguiente, por favor. En resumen, hay otras inversiones privadas principalmente. En Guaymas traemos inversiones por 40.690 millones en inversión privada. De Topolobampo traemos 84.862 millones en inversión privada, y en Altamira por lo pronto traemos 802 millones. O sea, en inversión privada adicional a lo que ya traíamos, traemos 126.354 millones de pesos. Y en total traemos una inversión pública de 55.179 millones de pesos, lo cual atraerá una inversión privada de 241.051 millones de pesos. Esto sin considerar que los estados también están estudiando el desarrollo de sus puertos. Uno de ellos es Punta Colonet, donde se está trabajando para ver la viabilidad de su operación; Matamoros, que próximamente entrará en operación; Ciudad del Carmen, donde vamos a corregir unas escolleras y mejorar las condiciones de profundidad; Ceiba Playa, que se está haciendo el estudio para ver su viabilidad; y Puerto Morelos en Quintana Roo. De esa manera y además los puertos del corredor interoceánico, donde estamos equipando ya las terminales de Salina Cruz y el desarrollo del nuevo puerto en las terminales especializadas de contenedores en Salina Cruz. Lo mismo en Coatzacoalcos. En Puerto Chiapas ya se licitó la escollera para poder evitar el asolve y tener un puerto más competitivo, y en Dos Bocas estamos desarrollando toda la capacidad ferroviaria para atender la refinería Olmeca. Y con eso creemos que al término de esta administración tendremos un sistema portuario nacional competitivo, eficiente y acorde a las necesidades del país. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a la Presidenta de la República y agradezco su invitación para que el día de hoy pueda acompañar esta ceremonia tan significativa que es la presentación del timbre postal conmemorativo por los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan.
Como todos sabemos, este año estamos haciendo distintas celebraciones en homenaje a la Fundación de México Tenochtitlan. Y recordemos que junto con el Gobierno de México y el Gobierno de la ciudad nos hemos coordinado para llevar a cabo actividades muy importantes. Una de ellas fue el funeral de Estado en honor a Cuauhtémoc, que fue un evento maravilloso, es un acto solemne de reivindicación histórica. También actualmente las fachadas del Palacio Nacional y de la propia Catedral Metropolitana se han transformado en lienzos de luz en donde se exponen los distintos episodios de nuestra historia de 700 años y ahí narra nuestras raíces. Bueno, cientos de miles de personas han acudido a este Zócalo, han venido a verlo y este próximo domingo será el último día que se va a transmitir. Y también el próximo sábado 26 de julio se llevará a cabo un evento muy importante, el evento formal de conmemoración de los 700 años, promovido por el Gobierno de México en coordinación con la ciudad, que recreará, entre otras cosas, las peregrinaciones del pueblo mexica. A esto se suman otras actividades que aquí ya se presentaron, como la ópera Cuauhtémotzin y la experiencia del Códice Cósmico de México Tenochtitlan, que es una experiencia inmersiva. Además, hoy nos piden que la exhibición de esta colección de esculturas monumentales dedicadas a las diosas mexicas y a las reproducciones de la Piedra del Sol y al Teocalli de la Guerra Sagrada se mantengan en otros espacios de la ciudad porque ha tenido mucho éxito. Y a este conjunto de actividades en conmemoración a los 700 años se suma esta obra singular del timbre postal conmemorativo por los 700 años de México Tenochtitlan, una pieza artística y documental que llevará a cada rincón del país la memoria de esta ciudad levantada sobre el agua. Este timbre también es ante todo una invitación a recordar, a reflexionar la fundación de México Tenochtitlan y también es un legado que se puede a través del timbre recordar de estas grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. Así que recordemos que una de estos grandes episodios tan importantes fue esta migración que recorrió largos caminos hasta llegar a la cuenca lacustre. En medio de los lagos, un pueblo que venía en busca de una señal, el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y este símbolo de fuerza, de unión entre lo humano y lo sagrado, es la esencia de nuestro origen. Representa la fundación de una ciudad que no solo fue centro político y cultural de Mesoamérica, sino también emblema de resistencia y de esplendor, también de anhelo, de trascendencia. Este escudo es también el mismo que llevamos en el corazón de nuestra bandera nacional. Así que agradezco profundamente a Correos de México, al Gobierno de México, por hacer posible esta emisión de timbres. Su trabajo no solo preserva la memoria, sino la hace circular, la vuelve parte de nuestra conversación cotidiana. Y este timbre es un puente también entre generaciones, un recordatorio tangible de que el mito vive. Hoy Correos de México es una institución fundamental para la nación porque acerca a los pueblos del país y difunde nuestra cultura. Celebrar los 700 años de México Tenochtitlan no es solamente un acto de memoria, es también una afirmación del presente y del futuro, porque es refrendar nuestro compromiso con los pueblos que nos fundaron
y que muchos de ellos continúan en los pueblos originarios que tenemos aquí en la Ciudad de México. Es la diversidad que constituye a esta ciudad. Así que vivan los 700 años de México Tenochtitlan. Muchas gracias, presidenta. ¿Quieres José Alfonso o Violeta? Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días, jefa de gobierno, almirante secretario, doctor, compañeros todos. Para Correos de México es un honor participar hoy en la puesta en circulación del timbre postal conmemorativo por los 7 siglos del legado de grandeza de México Tenochtitlan. Esta estampilla representa un testimonio gráfico, cultural y simbólico de nuestra historia ancestral. Es un fragmento de memoria que nos recuerda que comunicar ha sido desde siempre parte esencial del alma mexicana. En el México prehispánico, los mensajeros del Imperio Mexica, los painanis, recorrían cientos de kilómetros en relevos organizados con una alta responsabilidad, llevar mensajes al emperador. Informaban sobre lo que ocurría en la Xaltépetl, cruzaban montañas, atravesaban ríos y valles y mantenían unido al territorio a través de la palabra. Hoy, esa vocación perdura en cada cartera y cartero de Correos de México. Los medios y las rutas han cambiado, pero se mantiene el mismo compromiso de hace 700 años: hacer llegar mensajes, información, noticias diversas, paquetes a todos los rincones del país. Con más de 1,500 oficinas postales, 12,000 trabajadoras y trabajadores, cobertura del 96% del territorio nacional y presencia en 191 países del mundo, el servicio postal mexicano sigue siendo un puente de comunicación. Nuestras carteras y carteros llevan en sus mochilas historias que han viajado de mano en mano, de sobre en sobre, de domicilio en domicilio. Comunican las buenas, las amorosas y a veces las regulares noticias, los puntos de encuentro y desencuentro, las luces y sombras de un enorme caudal de acontecimientos. Las 200,000 estampillas que hoy comienzan su recorrido celebran una historia profunda, el reconocimiento de siglos de una cultura viva, de caminos que han tejido identidad, donde comunicar no es solo transmitir información, es construir comunidad. Con este timbre rendimos homenaje a la grandeza de Tenochtitlan y también a quienes durante 7 siglos han transitado los caminos de esta tierra con la firme convicción de que todo mensaje, por pequeño o lejano que sea, debe llegar a su destino. Correos de México es tradición, pero también busca innovar. Por ello, en el diseño de esta estampilla se incluye un código QR que permitirá acceder a más información sobre esta importante celebración. Agradecemos sinceramente a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por incluir a Correos de México en esta significativa conmemoración. A la Secretaría de Cultura, quien a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al doctor José Alfonso Suárez del Real, que nos ha brindado absolutamente toda la información que cada ciudadano y ciudadana encontrará en este código QR. A la Ciudad de México, por la coordinación, también en el código se encuentra información de las últimas celebraciones que se van a realizar estos días. 7 siglos de legado de grandeza han viajado desde los painanis hasta nuestras carteras y carteros. Hoy honramos esta herencia que sigue viva en cada mensaje que llega a su destino. Muchísimas gracias, presidenta, y si nos los permite, compartimos un pequeño video.
Correos de México se une a las actividades conmemorativas de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la emisión de un timbre postal, innovando una vez más al incluir un código QR que dirige al sitio electrónico donde se pueden consultar materiales relacionados con los 700 años, información histórica y cápsulas referentes al tema. De igual forma, la aplicación de tinta ultravioleta que garantiza la seguridad de las estampillas. Celebremos estos 7 siglos de legado de grandeza y una conexión del pasado y el presente de nuestras raíces. Gobierno de México. Adelante, José Alfonso. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros secretarios, jefa de gobierno. Se quiso hacer un timbre porque el timbre forma parte esencial del legado de grandeza. El primer timbre que se imprimió en nuestro país fue el 1 de agosto de 1856, en plena época liberal, después de la reforma de esos años que estaba en plena discusión. Es un aporte de los liberales el unirnos a este sistema de posteo para sufragar el envío de las cartas. Y el primer timbre se imprimió muy cerca de aquí, en la parte de atrás, en lo que es ahora el Museo de las Culturas, en donde se encontraba la imprenta nacional. Su diseñador fue José Villagrán y la efigie que se eligió fue la de don Miguel Hidalgo. Costaba $0.25 medio real, $1, y ese timbre circuló durante muchos años. Este que ha presentado la directora del Servicio Postal Mexicano es, como lo hemos venido repitiendo, la parte que sostiene el templo de la Fundación, esta estatua que se localizó en 1924 aquí en la torre sur de Palacio Nacional, y es el emblema de la celebración de aquel atadura de años de 1507. Tiene el águila que representa el sol, el nopal que surge del corazón de Copili y el símbolo del águila del agua y del águila del fuego, que es como se representa en náhuatl la guerra. Es un timbre que viajará por el mundo y curiosamente estábamos recordando, Presidenta, que la oficina postal más importante a principios del siglo XX fue precisamente la de Veracruz, de donde salía de esa vieja oficina postal que todavía existe en el centro histórico de Veracruz, salían gran cantidad de cartas con timbres mexicanos que son sumamente apreciados en el mundo, porque en la filatelia los timbres de México han sido conocidos y reconocidos por su artista y por su belleza en la manera de representar. Es cuanto. Vamos con el timbre. Vénganse. Vénganse a animar.
pues listo. Vamos a las preguntas. A ver, vamos aquí. Muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Julio Sánchez de Uno TV. Quisiera preguntarle sobre esta plataforma que se ubica en el Golfo de México, que está dedicada a recoger los desechos de la misión SpaceX. Saber pues si tiene permisos, quién dio los permisos. Ya lo vamos a presentar eso. Seguimos ahí con la investigación. Muy pronto lo presentamos. Pero está operando es el… Ya lo presentamos. Mexicano. Es un trabajo que está haciendo Secretaría de Medio Ambiente por la parte ambiental, Secretaría de Marina también está trabajando, la Agencia de Transformación Digital, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores. Ya se terminó prácticamente el estudio y ya lo vamos a presentar porque sí tiene afectaciones a nuestro país. Ya lo vamos a presentar y también pues la parte jurídica legal. ¿Es una plataforma de Estados Unidos? ¿La está operando Estados Unidos? SpaceX. La que está en el Golfo de México, esta plataforma que estamos viendo y que mostraron las organizaciones ambientalistas. ¿Usted tiene información sobre esto? Gracias. Sí, es una plataforma que contrató la empresa SpaceX para recuperar los restos de algunas… esa plataforma tuvo permiso de internación al país, no cumplió con los requisitos para poder trabajar y ya se retiró. Estamos viendo las sanciones que corresponden porque hicieron algunos trabajos sin permiso. Pero eso se va a presentar, como dijo la Presidenta, más adelante. ¿Cuáles serían las sanciones en este caso, secretario? Se tiene que revisar la normatividad internacional. Estamos en eso. ¿Cuándo tendríamos esa información? Pues yo creo que la próxima semana ya tendríamos algo. De acuerdo, sí, muchas gracias. Lo íbamos a presentar la siguiente semana. ¿Recuerdan que cuando ocurrió la explosión lo íbamos a presentar la siguiente semana? Pero se está revisando pues todas las implicaciones que tiene para poderlo presentar aquí. Gracias, Presidenta. Sí, estamos en ello. Estaré pendiente, muchas gracias. En otro tema, también ayer salió una información sobre estos drones que operan presuntamente a manos del crimen organizado en la zona fronteriza. Estados Unidos está haciendo ahí algún alertamiento, dice que pues se preocupa y demás. El gobierno de México los tiene detectados, que hay colaboración, por ahí se mencionaba que se trabajaba de manera coordinada en este sentido. ¿Qué información tiene el gobierno federal en este aspecto? En algún momento hubo algún dron que no pasó, pero digamos la frontera, y se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. Recuerden que está la Operación Frontera con 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Pero sí hay colaboración con por ejemplo, el FBI que está diciendo estamos trabajando. Hay mucha colaboración entre CBP, la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos, y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en la frontera. Incluso coordinación de los comandantes de Estados Unidos y de los comandantes de México, una comunicación directa dentro del marco de las relaciones internacionales. Entonces hay comunicación, hay coordinación. No hay nada, digamos, en particular de qué alertarse en este momento. Y Estados Unidos dice que le preocupa, digamos, esta situación de estos drones a manos de… Pero hay comunicación, hay colaboración. No tendría pues por qué haber una preocupación adicional, porque lo que hay es ocupación, no preocupación. ¿Los han detectado? ¿El gobierno mexicano ha detectado estos? Hace tiempo, pero no… Pero son drones… bueno, quizá el Gabinete de Seguridad… ¿Quiere usted comentarlo, almirante? Usted que tiene más conocimiento sobre el lenguaje relacionado con los drones. Bueno, los drones que utiliza la delincuencia son drones comerciales que compra en áreas de recreación y que le pone a veces, y que se han usado en algunas áreas para sus usos criminales,
pero no se ha detectado que ese tipo de drones estén en la frontera. O sea, hubo, como dijo la señora presidenta, alguna información de alguno que lo vieron del lado mexicano, no ha cruzado al otro lado, pero la colaboración que tenemos con el gobierno de Estados Unidos es amplia y completa. Muchas gracias, secretario. Por último, presidenta, aprovechar, saber cómo va el tema del Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Hay algún avance? Nos dijeron que estaría listo aproximadamente en un mes. Saber cómo va y cuál es la situación. Ya lo vamos a presentar también. Ya fue Sí. hace más de un mes que nos dijeron que… No, dijimos que en agosto lo íbamos a presentar. Sí. Ok. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hoy hay una conferencia de prensa de la secretaria de Gobernación a las 11 sobre el tema del seguimiento a las 2 leyes que se aprobaron para el tema de desaparición, tanto la Ley General de Población como la Ley de Desaparición. Recuerden que hubo modificaciones y el día de hoy hay una conferencia de prensa de seguimiento. Y en el caso de los datos, de la información, planteamos que en agosto lo íbamos a presentar. Sí, porque tiene que ver también con las nuevas leyes. Lo he planteado aquí. ¿Cómo se registran? ¿En dónde está el registro? ¿Está el registro en la plataforma? ¿Qué tan completo está ese registro? ¿Está el registro en las Fiscalías Generales de Justicia? ¿Es solamente un registro o es una carpeta de investigación? De esas personas que tienen carpeta de investigación, ¿cuántas han sido localizadas? ¿Cuántas se localizaron en el gobierno del presidente López Obrador? ¿Cuántas hemos localizado nosotros? Entonces, por eso es un trabajo muy detallado, junto con las 32 fiscalías de los estados, o algunas todavía son procuradurías, pero con la Procuración de Justicia de los estados. En el caso de desaparecidos, que ya en la ley lo planteamos que tiene que ser de manera distinta, las fiscalías podían registrar un desaparecido y no necesariamente abrir una carpeta de investigación. Lo que nosotros planteamos es que debe abrirse una carpeta de investigación, no solamente registrarse, y eso quedó planteado en la ley. Entonces, hoy hay una conferencia de prensa a las 11 sobre este tema del avance en la aplicación de las leyes, y los datos los presentamos ya con todo detalle en agosto. Sí, esta es la razón por la cual todavía estamos revisando. Sí. ¿Vas a preguntar sobre el puerto de Guaymas? ¿Por qué no platicas sobre el puerto de Guaymas antes de que se nos adelante aquí Sonora? Sí. El puerto de Guaymas es un puerto que tiene muchas capacidades. Ahí estamos ya ampliamos el muelle para las capacidades de usos múltiples y vamos a desarrollar una nueva etapa en Empalme. Ahí vamos a empezar con una plataforma de 80 hectáreas, sobre todo para granel mineral. Lo que estamos buscando de Guaymas, que sea el puerto de 2 grandes núcleos. Uno es que sea el puerto de Arizona para todo el tema de minerales, y otro que sea el puerto de Chihuahua para el tema de vehículos. Hoy los vehículos de Chihuahua viajan hasta Lázaro Cárdenas y es una distancia muy larga por carretera. La intención es que viajen hacia Guaymas. Para eso se está estudiando la posibilidad de mejorar la carretera que va de Guaymas a Chihuahua, pasando por Yécora, que es donde está el problema principal, pero estamos en ese trabajo. Entonces Guaymas se está desarrollando muy intensamente para el tema de minerales y para el tema de vehículos. Asimismo, con la nueva terminal que estamos licitando en este momento, vamos a ampliar las capacidades en carga general y contenedores. A ver, vamos a terminar con Sonora para… Sí, gracias, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Bueno, sí, evidentemente iba yo a aprovechar la presencia del almirante secretario que estuvo en Sonora muy recientemente, y no solamente con el tema del puerto de Guaymas, se le vio justamente en el recinto de la Cipona, acompañado del gobernador, pero también en los aeropuertos de Guaymas y de Cajeme en particular. Se sabe, bueno, que tenemos en mi estado pues todo un plan de desarrollo de parte de la Secretaría de Marina que tiene
tiene control justamente de estas 3 instalaciones importantes para establecer un centro logístico importante, parte de lo que hablábamos en nuestra anterior conversación sobre la posibilidad de establecer un polo de desarrollo para el bienestar, particularmente con ese enfoque. Entonces, preguntarle, Presidenta, no sé si el almirante también quiere comentar sobre el particular, ¿cuál es la visión que se tiene justamente en términos del desarrollo de este centro logístico para Sonora? ¿Quiere comentar? Bueno, en todo Sonora se está trabajando tanto en el área de puertos, como ya lo mencioné, pero también se requiere otro tipo de conectividad. Les decía de la carretera que va a Guaymas a Chihuahua y los aeropuertos. Son 2 aeropuertos importantes ahí, el aeropuerto de Obregón y el de Guaymas. El aeropuerto de Obregón hoy tiene muy poca afluencia, después de que tenía vuelos de Estados Unidos muy frecuentes, hoy no los tiene. Vamos a ampliar las pistas en 500 metros para que sea una pista de 2.800 metros, pero estamos buscando, en conjunto con la empresa Viva Aerobús, establecer un centro de mantenimiento de aeronaves, que ya tenemos el hangar, le estamos dando mantenimiento nada más y lo entregaríamos en breve para que se inicie el desarrollo de las capacidades de mantenimiento de aeronaves, que eso es muy bueno para cualquier entidad federativa porque atrae empleos de muy buena calidad y sobre todo desarrolla a la academia, a las escuelas, para tener jóvenes capacitados en esta industria, como sucedió, ustedes conocen muy bien, en el caso de Querétaro. Entonces, hacia allá vamos y estamos trabajando muy estrechamente con el gobierno del Estado. Llama la atención que habla usted de 40,000 millones de pesos en inversiones para Guaymas. Conozco uno de los proyectos que es una terminal para licuefacción de gas natural. Sin embargo, pues ese es de 8,000 millones, me faltan 32,000 millones. ¿Cómo anda por ahí? Bueno, es todo el tema de la ampliación del puerto hacia Empalme. Ya tenemos cartas de intención, incluso tenemos un convenio con el puerto de Amberes para crecer toda esa zona. Son inversiones muy grandes que se van a ir desarrollando, obviamente, en el tiempo, no es de inmediato, pero tenemos ya las cartas de intención y ya tenemos los proyectos para desarrollarlos. Gracias, almirante. Presidenta, en este contexto de los puertos, me llamó mucho la atención esto que ya se ventiló de la próxima reunión bilateral que va a sostener con el presidente de Guatemala. Y hay un proyecto por ahí que desde tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha venido manejando, que es la posibilidad de ampliar la red de trenes que tenemos relacionadas con el transísmico justamente hasta Guatemala. Hay una razón de fondo ahí. Existe un puerto de gran calado que es Puerto Quetzal, justamente en Guatemala, que tiene condiciones para recibir embarcaciones enormes, ¿no? Que no pueden pasar por el Canal de Panamá, que no se pueden recibir, por ejemplo, tampoco en Salina Cruz, pero que muy bien pueden hacer el papel de complementariedad justamente a lo que tenemos. Estamos hablando de una red de 230 kilómetros, de acuerdo con la información que tengo, bueno, implicaría una inversión importante de alrededor de 8,000 a 9,000 millones de pesos de parte del Gobierno de México. Sin embargo, esto daría el potencial para ampliar en mucho la capacidad tanto de carga como el flujo de volúmenes de carga especializados de 4,200 millones de toneladas que se tienen actualmente hasta la posibilidad de triplicarlo, es decir, llegar a 12,000. La pregunta en específico, Presidenta, es si en este contexto de la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Guatemala, pues este es un tema que se pudiera estar abordando de manera directa, puesto que evidentemente pues nos conviene por el tema de las alianzas regionales que tenemos que establecer ahora que está complicada la relación con nuestros vecinos del norte. Particularmente ese tema me interesa mucho su comentario. Sí, el objetivo es reunirnos con el presidente Arévalo en agosto, mediados de agosto. Hay varios proyectos con el presidente Arévalo y también con el primer ministro de Belice. El proyecto que también desarrolla Marina, que es el del transísmico, el corredor interoceánico, particularmente lo que llamamos la línea K, que va de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y el objetivo es que cruce hasta Guatemala. En México también se está desarrollando Puerto Chiapas, con menor capacidad que la que se mostró aquí, pero también se está desarrollando. No sé, almirante, si también quiera comentar los avances que tenemos ahí. Bueno,
La conexión hacia Guatemala depende mucho que nos concluyamos la línea K, como mencionó la señora presidenta. En el mes de agosto vamos a terminar la primera fase, llegamos a Tonalá ya para mover carga y pasajeros, y después de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo lo terminamos el próximo año con una etapa intermedia de Puerto Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Eso quedará listo a principios del próximo año. Aquí lo importante es la conexión con Guatemala. Nosotros necesitamos que se desarrolle Guatemala para atraer esa carga que usted menciona y complementarlos con Puerto Quetzal. Eso pues lo van a discutir los presidentes y vamos a ver en qué término nos dan instrucciones, pero se está avanzando en ese tema y creo que será muy benéfico para el país. Sí, por último, presidenta, mire, apareció el lunes en el Diario Oficial de la Federación una petición, una propuesta que hace Sonora en particular, que es la posibilidad de ampliar la denominación de origen para la producción de bacanora. Actualmente el bacanora se produce con este contexto de denominación de origen en 35 municipios del estado. Estoy seguro que usted sabe lo que es el bacanora, es una bebida espirituosa muy parecida al mezcal y al tequila. Con mucho alcohol. Exactamente, que está ¿Qué porcentaje tiene? Que es bastante potente, es lo que me han dicho, ¿no? Y bueno, que evidentemente tiene un elemento de identidad regional muy importante para nuestro estado. Entonces, la petición que se está haciendo es ver si se puede ampliar a los 72 municipios del estado. Se trabaja con el INPI, con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Recientemente se dio denominación de origen al mezcal de Morelos. Estuvo Santiago Nieto, que es el actual director del INPI, con la gobernadora, con Margarita, y dieron la denominación de origen y pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, se puede ampliar de acuerdo con los requisitos de la denominación a otros municipios del estado de Sonora, por supuesto. El impacto que tiene esto en producción, en identidad y sobre todo pues en el enfoque turístico, ¿no? Ahora que estamos buscando productos para exportar, bueno, evidentemente el bacanora es una de las piezas fundamentales de lo que es la tradición de las bebidas en Sonora. Muchas gracias, presidente. Al contrario, gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos. Muchas gracias. Presidenta, gracias. Elsin Juárez de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle sobre las recientes declaraciones del futbolista Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito, que a través de un video pues instó a las mujeres a ser lideradas por un hombre, acusándolas de pues erradicar la masculinidad y pidiendo que encarnen su rol en el hogar como limpiar, cuidar y atender. Ya la Secretaría de Mujeres se posicionó al respecto, pero me gustaría conocer su opinión. Gracias. Bueno, pues es muy buen futbolista el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero pues cada uno con sus propias características. Pero en términos del acceso a todos los derechos, pues hay igualdad. Aquella idea de que las mujeres, nuestro papel es estar en la casa, pues claro que amamos a nuestras familias y nos gusta estar con nuestros hijos, nuestros maridos. Pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos. Para eso pues tienen que desarrollarse también las condiciones para que pueda hacer eso. Pero esta idea ya es muy, no es una, es una idea pues muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces, y no es por polemizar con el Chicharito, porque es un gran futbolista y ha representado a México en distintos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país pues reconozcan a las mujeres como personas. Decía Angela Davis, una activista estadounidense por los derechos civiles y también feminista, que ser feminista significa reconocer a las mujeres como personas
así, tan profundo y tan sencillo. Y esa es la idea. Entonces, cuando estoy en las asambleas, porque también hay una idea de que quien se dedica al hogar puede ser discriminada, y también estamos en contra de ello. Cuando estoy en las asambleas, digo siempre, cuento que un cómico, cuando llegué al gobierno, le preguntaron que qué opinaba que había llegado una mujer a la presidencia. Y dijo, pues es que ya llegó una ama de casa a la presidencia, como si una mujer que se dedicara al hogar fuera menos. Y siempre digo, pues soy mamá, soy abuela, también ama de casa, ¿por qué no? Pero también soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y este es un aprendizaje no solo para las mujeres, en su empoderamiento, en su reconocimiento, en su autonomía, sino también para los hombres, para toda la sociedad. En esa medida vamos construyendo igualdad. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, en otro tema, ya inicia la temporada vacacional y la COFEPRIS pues emitió hace unos días una alerta en al menos 17 playas en el país por un alto nivel de contaminación, 4 de ellas en Acapulco, presidenta. Conocer, saber si ya tienen algún plan para bajar estos índices de contaminación. Hay un… A ver, ahora sí muestra las fotos de Acapulco, que el otro día nos quedamos con la… el antes y el después. Del otro día dije, es el río Salado y es Sabana. El río de la Sabana, ha habido un desasolve, ha participado Marina con agua. Miren cómo está ahora. Ha habido una recuperación muy importante y también de sus taludes, de los canales pluviales. En Aguas Blancas, miren cómo estaba y cómo está ahora. Adelante. En La Garita, en el Camarón, adelante. En el reforzamiento de bordos, antes estaba así, ahora sí, y se sigue trabajando. ¿Ya es la última? Y en el acueducto del Papagayo 2, ahí se instaló espérame un segundo. Ahí hay un ducto de agua muy importante que durante el huracán John se rompió, se hizo un bypass y ahora ya se está construyendo de manera definitiva. Adelante. Esta es una de las colonias que visité después del huracán John, así ya había quedado y ahora se trabajó para abrir todos los canales. Un saludo a todos los de la colonia Alejo Peralta y en Acapulco. Y se les puso una planta de bombeo para evitar la inundación. Y se están construyendo o rehabilitando todas las plantas de tratamiento de Acapulco, todas. Incluso hay una zona en donde se va a hacer una planta de tratamiento y también una planta de reciclamiento de basura. Entonces sí, se está trabajando para evitar cualquier contaminación a las playas. Gracias, presidenta. Si me permite una pregunta a la jefa de gobierno. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Jefa de gobierno, continuando con esta polémica del retiro de las estatuas de Fidel y el Che, ¿en qué delitos estaría incurriendo la alcaldesa de Cuauhtémoc si cumple pues esta amenaza de rifar las estatuas? Y bueno, pues si el acto de quitarlas sin consultar a los distintos comités de cultura, pues también incurren en algún delito, jefa. Bueno, primeramente, desde que hizo el retiro de las esculturas, inmediatamente el gobierno de la ciudad dijimos que no estaba cumpliendo con las normas establecidas, que es simplemente pedir autorización al Comité de Monumentos, que depende de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. No se hizo así.
Este comité apenas acaba de pronunciarse al respecto, exhortando a la alcaldía Cuauhtémoc para que pueda nuevamente cumplir con la norma. Lo que debe dejarse muy claro es que las alcaldías no tienen atribuciones para estar subastando o rematando o alguna actividad económica con los monumentos o con esculturas o con ninguna propiedad del gobierno. A final de cuentas, miren lo que dice la Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 20. En las funciones de las alcaldías, dice en su fracción 18, que las alcaldías deben garantizar el acceso a la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna. Porque, bueno, esta situación de querer venderlas, rematarlas, subastarlas, pues está muy mal. Por eso, con el Gobierno de México y el Gobierno de la ciudad estamos tratando de recuperar las esculturas para ponerlos en un lugar simbólico de la Ciudad de México. Consideramos que es muy importante la historia que hay detrás y consideramos que en la Ciudad de México hay una gran diversidad de expresiones y de sectores. Ha habido ya hasta movilizaciones en contra de esto. Ella se escuda mucho, dice que en la administración de ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se retiró esta estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Y dice que ¿por qué ahora no se puede hacer lo mismo? Nada que ver ni se compara, porque lo que aconteció pues se retiró para remozar, para mejorarla y luego este comité tuvo una decisión al respecto, que fue ya reubicarlo, ¿no? Pero en este otro caso no fue así. Ya por último, también los grupos de mexicas que se reúnen ahí en la catedral, en la plancha del Zócalo, se preguntan dónde está el busto de Cuauhtémoc, porque bueno, ahí es donde se reunían ahora en las celebraciones por la conmemoración de los 700 años, y el que estaba al lado de la catedral. Sí. Si quiere, por favor. Y bueno, todo lo que sea patrimonio se tiene que recuperar, mejorar, instalar y revisar. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Para que digas dónde está el Cuauhtémoc. De manera muy rápida, se acordó precisamente con la comisión de que una vez terminados los funerales de Estado se depositara en el vestíbulo de ingreso al Templo Mayor. Allí está resguardado, en tanto el comité determina si se va a ubicar en algún otro sitio o si va a permanecer en ese sitio que es justo al ingreso de las instalaciones del Templo Mayor. ¿Qué mejor lugar que ese? Muchas gracias. Presidenta, ya… El patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad. Y hay que decirlo claro y con todas sus letras. Primero tendría que haber pedido permiso a un comité para poder remover las esculturas o las estatuas, el monumento. Y segundo, una vez que lo removió, si no quiere que quede en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlo. Pero quien decide en dónde se ubica es un comité en donde participa el gobierno de la Ciudad de México y las instituciones de cultura y de patrimonio del gobierno de México, el INAH, el INVAL. Entonces no puede una autoridad retirar un monumento solo porque no quiere que quede. Hay un comité. Cuando retiramos el Cristóbal Colón, primero fue para rehabilitación por parte del gobierno de la ciudad y restauración y del gobierno federal.
Y después se fue a la comisión y la comisión decidió que, a petición además de grupos indígenas, que ya no se colocara nuevamente allí, sino que se reubicara y que allí se colocara la joven de Amajac. Lo que pasa es que colectivos llegaron y pusieron la glorieta de las mujeres en lucha y entonces se puso la joven de Amajac a un lado. Gracias, presidenta. Ya para finalizar, recientemente un grupo de mujeres trabajadoras del Seguro Social protestaban aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya lo habían hecho antes, el motivo fue, y sigue siendo, presidenta, denunciar maltrato y abuso sexual de menores en una de las guarderías del IMSS, específicamente una que está cerca del Metro Valderas. Ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía en contra del encargado de las guarderías. No ha surtido efecto, no ha avanzado este caso. Preguntarle si puede ordenar, no sé, al maestro Zoé que atiende. Lo ha atendido a ver si Zoé puede emitir una comunicación a este respecto. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, acá. Ya lo vamos para allá. Gracias, presidente. Buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, ¿qué le reportó el Gabinete de Seguridad esta mañana respecto a estos hechos violentos registrados ayer en Tejupilco, Tlatlaya, en Ixtapan de la Sal, varios municipios en el Estado de México? Van a dar al rato una conferencia de prensa, también el Gabinete de Seguridad, por las detenciones que hubo en el Estado de México relacionadas con extorsión, y ahí pueden dar mucho más información sobre este tema. ¿Por qué no se actuó, presidenta? Se permitió que se retuviera a elementos policíacos estatales y de la Guardia Nacional durante más de 12 horas. Se destruyeron patrullas. Lo informan a las 11. Normalmente en una situación así siempre se valora hasta dónde se actúa y cómo se actúa dependiendo del momento. Están capacitados, pero con más detalles lo puede informar el propio gabinete. ¿Va a seguir este operativo en contra de la extorsión a pesar de Sí, fue un operativo muy importante, ya lo van a informar, muchos inmuebles y muchas personas detenidas, particularmente hacia el sur del Estado de México. Participó las autoridades del Estado de México, particularmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Gobierno de México. Tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa. Es una zona que pues sufre un problema de extorsión importante y se actuó. Entonces, ahí hubo población que no estuvo de acuerdo, incluso cerraron carreteras. Y siempre se actúa pues con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor. Y ya lo pueden informar con todo detalle. ¿Qué le diría usted, presidenta, a la población que actuó justamente cerrando carreteras, protegiendo prácticamente a los criminales? Pues habría que ver exactamente quiénes fueron, ¿no? Antes de hacer una opinión. Habría que ver quiénes fueron, cómo fue, por qué, y a partir de ahí pues ya emitir una opinión. Lo cierto es que vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión. Gracias, presidenta. Por otra parte, preguntarle, no sé si le hayan informado sobre la detención de una persona hace unas cuantas horas en Paraguay. Gerardo Bermúdez es sobrino justamente de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco. Sí, lo mencionaron y también vamos a darles que dé la información el Gabinete de Seguridad. Esta persona, digamos, trabajaba con su tío, ¿tiene algún...? Ya que den la información el Gabinete. Oiga, presidenta, y en este mismo tema del señor Bermúdez, ¿se le informó algo? Según la versión oficial, esta persona salió de nuestro país a finales de enero de este año. Sin embargo, también se tuvo conocimiento de que a mediados de abril, 2 meses después y días, presentó un amparo en contra de su detención y se le ubicó en Tijuana, en Baja California. ¿Le dijeron algo de esto?
Lo que hay es cuando hay una orden de aprehensión, hay un alertamiento a todas las instituciones, a las procuradurías, a las fiscalías y también pues a las instituciones, por ejemplo, de migración, para que no permitan salir a una persona. Entonces, a partir de este alertamiento, pues se generan todas las alertas para poder haber detenciones. Cuando han salido fuera de México, pues es el alertamiento internacional a partir de Interpol. Entonces, están estos alertamientos y sigue la orden de aprehensión vigente para poderlo detener. Pero en abril no había salido de México. Pues la información la tiene más el gabinete. ¿Por qué prefiero que lo informe el gabinete? No es que no tenga la información. Ellos tienen exactamente toda la información y además tienen las atribuciones para poder explicar dónde entró, quién falló, quién no falló, etcétera. Entonces, aprovechando que hoy hay conferencia de prensa, que lo pueda anunciar el gabinete, que pueda dar toda la información y también de la detención reciente que se hizo. Lo cierto es que tiene orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando a esta persona. Presidenta, me va a decir que da la información al gabinete. ¿En qué países se le han ubicado a esta persona? ¿No? Oigan, que lo informen ellos, la verdad, porque ¿quién tiene esa información? La Fiscalía, el Gabinete de Seguridad, si es que llega a tener información el Centro Nacional de Inteligencia, y ellos pueden dar toda la información de cuándo se ubicó, en dónde se ubicó y en dónde presuntamente está, y si es que salió del país, por qué salió del país, si ya había la orden de aprehensión en ese momento, etcétera. Ok. Presidenta, finalmente, si me permite, el lunes de esta semana se reunió usted con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el canciller y demás funcionarios. ¿Llamó usted a consulta, como se le dice en términos diplomáticos, al embajador Moctezuma? ¿Qué abordaron en esa reunión? Estamos revisando, recuerden que hay pues varios servidores públicos de México que están allá, tanto de Relaciones Exteriores, de Economía como de la Secretaría de Hacienda, para poder llegar a un acuerdo integral relacionado además en particular con los aranceles del 1 de agosto que anunció el presidente Trump por carta. Pero además hay muchos otros temas que se están viendo. Por ejemplo, el tema que salió ahora del transporte, de la aviación, pues es un tema que había habido una comunicación, después viene otra comunicación, y así como esos hay una serie de temas que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y temas que ha planteado el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Lo que tenemos es una mesa de trabajo para ver cuáles son todos esos temas para poderlos atender de manera previa. Entonces pedí al embajador que viniera para que pues estuviera en esta mesa de trabajo de manera presencial y poder distribuir responsabilidades, que le toca al embajador, que le toca al canciller, que le toca a la Secretaría de Economía, que le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa es la razón por la que estuvo aquí. Ok, Presidenta, finalmente, si me permite, ¿tiene usted alguna opinión respecto a estas vacaciones del diputado Ricardo Monreal en España? Ay, que cada quien lo evalúa. Siempre hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero. Siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Siempre. Entonces, claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos, nosotros representamos un movimiento. Y yo respeto mucho a Ricardo, a todos los respeto, y además ha tenido un papel muy importante al frente hoy de la coordinación en la Cámara de Diputados. Pero para todas y para todos, quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente.
siempre. Muchas gracias, buen día. A ver, por acá. Muchas gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Veo en la presentación, si me permite, presidenta, en la presentación del secretario de Marina, que no está considerado el puerto de Coatzacoalcos y Salina Cruz, pero específicamente en el caso de Coatzacoalcos, hay estudios en los que se considera que la vida útil del puente Coatzacoalcos, que finalmente es por donde ya lo pasan vamos a hacer. Las vías del tren, ¿sí? Tanto el de Veracruz como el de Coatzacoalcos. Porque es parte de los proyectos, tenemos proyectos estratégicos para cada entidad de la República y en Veracruz, particularmente el puente de Coatzacoalcos. Porque sí, porque dicen que tiene una vida útil de un año, ¿no? Y de tan solo 5 años. Entonces, sí, queremos saber si se va a reemplazar. Ahorita se está dándole mantenimiento, pero sí. Sí. Hay una obra muy importante. Ahí está, ok, perfecto. A ver si nos dice Jesús cuánto cuesta el puente de Coatzacoalcos. Sí, muchas gracias, presidenta. Y por otro lado, también durante el primer semestre de este año, en el puerto de Veracruz, las operaciones se redujeron en un 13% aproximadamente. Queremos saber si, se espera que este año ya quede inaugurada la aduana. Es una de las expectativas que se tienen para detonar este desarrollo. Me gustaría saber si hay así una fecha específica y cuál es la prospección que tienen respecto a esto. La ampliación y lo que se está haciendo en Salina Cruz y en Coatzacoalcos no lo presentó aquí el almirante porque lo presentamos normalmente como parte del corredor interoceánico, pero son 2 puertos en donde se está interviniendo. Y si quiere comentar sobre Veracruz. Sí. Preguntó sobre Veracruz. Veracruz es estacional. Sí. En la época de Nortes no entran los barcos entran pocos barcos porque no se puede maniobrar fácilmente, es peligroso. Y es estacional. En este semestre se va a recuperar la carga. La aduana ya está lista. Estamos únicamente haciendo, hay un proceso que no soy muy experto ahí, pero que hacen unos certificadores que son ingenieros que checan que esté bien hecha la obra, y eso es lo único que nos hace falta, y un pararrayos, que lo terminaremos en breve y estará lista la aduana para que trabaje. Pero la disminución de la carga es estacional, es normal en la época de Nortes. Y en Salina Cruz y Coatzacoalcos se sigue avanzando. En Coatzacoalcos equipando las terminales que ya están concesionadas, y en Veracruz lo mismo. El desarrollo de las terminales de especializadas de contenedores, eso depende de la demanda. En cuanto alcancemos los 150,000 contenedores, vamos a acelerar este proceso. Sin embargo, ya estamos procediendo con toda la parte de los estudios y la preparación de las terminales. Muy bien. Muchas gracias. Y en otro tema, presidenta, el pasado 25 de junio, en juzgados federales, también en Coatzacoalcos, comunidades indígenas solicitaron al juez una medida cautelar para detener la operación del gasoducto, el que se llama Puerta del Sureste, el cual conecta Tuxpan con Coatzacoalcos y con Paraíso en Tabasco. La petición era comprobar científicamente que no habrá daño ambiental ni afectación en la zona, no en la comunidad y el ecosistema de esta comunidad. Sin embargo, el 28 de junio el juzgado desechó el amparo. Las comunidades acusan que la resolución ignoró sus derechos colectivos y sus prácticas comunitarias de toma de decisiones. Y quería saber si usted está en conocimiento de esta situación y si nos puede dar sus impresiones sobre el tema. Es una obra muy importante porque lleva gas natural al sur-sureste de nuestro país y vale mucho la pena que llegue el gas natural a esa zona. Ahora, eso no quiere decir que no dialoguemos y hablemos con las comunidades. Entonces vamos a pedirle ahí a la Secretaría de Energía que establezca comunicación con ellos para que se revise y se les informe además de la manifestación de impacto ambiental y las medidas de mitigación que hay. Exacto, yo creo que es más que nada sí, eso, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Siempre dialogar con las comunidades. Y finalmente, recientemente la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario
dio a conocer que preparan la presentación oficial del proyecto de construcción del tren de carga, ¿no? Y pasajeros en la ruta México-Puebla-Veracruz. Y se hablaba de que aún no se tenía el trazo completo, ¿no? Está en estudio el trazo. Exacto. Yo me comprometí, sí. Está en estudio el trazo. Estamos viendo la posibilidad de usar las vías de carga que actualmente existen, su rehabilitación para que pueda hacer también transporte de pasajeros, de tal manera que quede comunicado ya nuevamente todo el país. Entonces, lo está trabajando justamente la Secretaría de Marina. Muy bien. Sí, esperamos tenerles noticias ya muy pronto. Sí, pero sí está en estudio. Sí, y se está hablando con las dos empresas que tienen la concesión de las vías para poder usarlas también para pasajeros. Ya creemos que sí lo vamos a poder hacer y ya muy pronto lo podemos informar. Pues es buena noticia. Muchas gracias, Presidenta. Claro que sí. Sí. A ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Arián Esquivel, de Enlace 3 de Televisión. Ayer Francia dio un paso bien importante en cuanto a la seguridad vial, y es que se aprobó el delito de homicidio vial. Y si bien es un cambio que parece solo semántico, trae un trasfondo bastante profundo, ya que pasa de homicidio involuntario a homicidio vial cuando se sumen circunstancias agravantes como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, drogas o el uso del celular al volante. En este contexto me gustaría preguntarle qué opina sobre el tema y si nuestra nación podría acuñar este término en la Constitución. Pues habría que revisarlo, ¿eh? Vamos a decirle a Andrés Layuz que lo revise. En este mismo contexto de seguridad vial, hace un mes, un poco más o menos, pude preguntarle sobre la armonización que arrastran 11 entidades. La jefa de gobierno y otros estados han trabajado para poder concretar este paso, pero aún hay entidades que no logran estas discusiones para la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Cuál sería su llamado a estos? Es muy importante. Particularmente se han incrementado mucho los accidentes en motocicleta, muchos de ellos fatales. Y sí es muy importante que en todas las entidades, a nivel federal lo que haya que hacer y a nivel estatal, que uno de los temas centrales sea la seguridad vial, por la protección de las personas, y particularmente relacionado con motocicletas, que están creciendo el número de accidentes en moto. Sí, un reconocimiento porque su gobierno ha tomado este tema y lo ha puesto sobre la mesa. Esperemos que pronto se logre concretar. Creo que tienen una reunión varios colectivos para seguir manejando este tema y poder lograrlo. Cambiando de tema, aún existe bastante incertidumbre en el norte del país en cuanto a empresarios y trabajadores por la industria automotriz, por la posible relocalización de empresas automotrices. ¿Cuál es su llamado a estos trabajadores para que pues no caigan en estas llamadas de caos, en esta incertidumbre, y pues se continúe con el trabajo y las negociaciones que ustedes están realizando con los Estados Unidos? En el caso de la industria automotriz en México particularmente, digamos, hay dos casos. Uno, el caso de industria automotriz que tiene la mayor parte de su contenido fabricado, sea en Canadá, Estados Unidos o en México, tiene aranceles, pero tiene descuento de aranceles. Tiene mucho menos aranceles y dependiendo de su contenido. Recuerden que cuando se exporta a través del tratado del TEMEC, vale mucho la regla de origen. La regla de origen es dónde se fabricaron las autopartes, dónde se fabricó todo el contenido del vehículo. Ninguna empresa nos ha dicho que se va a mover de nuestro país, ninguna. En el caso de empresas, principalmente las europeas, que tienen poco contenido y exportaban, o exportan más bien porque siguen exportando, a través de lo que se llama nación más favorecida, tienen un arancel más grande, pero tampoco han planteado que se vayan a mover de nuestro país. Mover una fábrica de producción de automóviles son muchos miles de millones de dólares y requiere mucho tiempo, no es tan sencillo. Y estamos en contacto con todas las empresas de manera personal y también a través de la Secretaría de Economía, y ninguna de ellas ha planteado
moverse. Incluso Nissan al revés movió una parte de la fabricación de Argentina a México de una de sus marcas y va a haber una producción mayor en nuestro país, particularmente de esta empresa. Pero no hay, y por supuesto seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias, presidenta. Y se acerca la fecha del Mundial en nuestro país. Preguntarle si México, si la Ciudad de México, el norte del país tiene la capacidad para recibir a estos miles de turistas, tanto millones, en el ámbito hotelero. Sí. ¿Cómo va este tema? Ya vamos a presentar también, recuerden que vamos a invitar a Clara, obviamente, al gobernador de Nuevo León y de Jalisco, porque ya vamos a presentar pues todo lo que tiene que ver con el Mundial. Clara ya ha presentado muchas cosas que va a hacer aquí en la ciudad y ya a nivel nacional ya lo presentamos pronto. Por último, presidenta, por cierto, el puente de Coatzacoalcos inicia en 2026 y es una inversión de 4.400 millones de pesos. Es una inversión muy importante, sí. Por último, presidenta, la construcción del tren de pasajeros Nuevo Laredo-Saltillo comenzará a finales del mes de agosto. Preguntarle si en el inicio de obra la vamos a poder ver por el norte del país para este arranque. Se está licitando todavía en agosto, se movió la resolución para agosto y en cuanto ya se vea qué empresas ganaron la licitación, pues ya iniciaría la construcción. Yo creo que en septiembre inicia la construcción o finales de agosto y pues vamos a tratar de ir. Contaremos con su presencia para sí. ello. Perfecto. Gracias. Vamos para allá. Vamos. A ver, migrantes, adelante. Gracias, presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Presidenta, se regresan a México con sus hijos, algunos hermanos migrantes. Pues hay cuestionamientos, ¿cómo van a revalidar sus estudios aquí en México? Porque dejan su escuela ya en Estados Unidos huyendo con miedo y dejan todo definitivamente. Han regresado y algunos incluso también, presidenta, de sus hijos, fíjese que no hablan español. Entonces, usted sabe la condición, que no se imaginan ni se imaginaron que pudieran pasar esta crisis y pues no hablan algunos español y están chiquitos, son de primaria. ¿Cómo incorporarlos a las escuelas, presidenta, que hubiera algún programa especial? Hay otros también, presidenta, otros niños que fíjese que no los registraron, que son gringos, tienen la nacionalidad estadounidense. Entonces, pues por una u otra cosa, usted sabe la condición, pues no los registraron. Entonces también algún programa para registrarlos aquí como mexicanos, porque pues también allá en los consulados ya ve que bueno, pues está abatiendo ese rezago. ¿Qué facilidades tienen para registrarlos también? Sería y que vieran ellos pues este apoyo, porque pues sí vienen muy temerosos, vienen muy vulnerables, presidenta. En un primer paso que sería tal vez con la SEP, este tema. Sí. Recuerden que están los centros de atención en el caso de la frontera, si es que vienen por tierra, siguen 9 centros de atención y ahí hay todas las instituciones están presentes para que puedan desde registro civil hasta la tarjeta paisano e incluso Secretaría del Trabajo, por si alguna de las ofertas laborales que se ofrece están interesados en participar. Entonces hay una gama de servicios en los centros de atención. Para aquellos a lo mejor que vienen también hay centro de atención en Tapachula y en Villahermosa, que es donde llegan principalmente los paisanos que son repatriados. Si es una repatriación voluntaria, pueden acercarse a cualquier escuela y tienen que inscribir a la persona, al niño o a la niña necesariamente. Y pues vamos a ver si hacemos espacios de atención especializada en algunas otras ciudades del país para que si tienen algún problema pues puedan acceder. Todos los registros civiles tienen la obligación de registrar a un niño o a una niña que sus padres son mexicanos, está establecido claramente,
tienen derecho a la nacionalidad. Entonces, y eso es a partir del registro civil. Sí, ahora esto sería a nivel primaria de educación básica, pero también subimos un video en nuestras plataformas de YouTube y redes sociales sobre una adolescente de 16 años que intentaba impedir que se llevaran a su papá, entonces incluso la esposaron a ella, también de 16 años, y también estaba estudiando allá. Habría también que hacer algún programa con la UNAM, pero también con las universidades estatales, Presidenta, porque pues hay unos, por ejemplo, conocemos un caso que llegó a Puerto Vallarta. Entonces, también hacer alguna convocatoria con las universidades, pues incluso hasta privadas, pero bueno, pues hay estatales, yo preferiría ver que fueran las de gobierno. Y está la Universidad Nacional Rosario Castellano, que se pueden inscribir y llevar cursos en línea, o bueno, su carrera en línea, en lo que pueden ubicarse de manera presencial. Exacto, sí, y dar a conocer estos programas porque sí están verdaderamente aterrorizados, temerosos. El informe que tenemos, me lo dieron hoy en la mañana, de repatriación hay cerca de 75,000 connacionales, mexicanas y mexicanos, que desde el 20 de enero, desde que entró el presidente Trump, se han repatriado. De todos ellos se tiene comunicación, con todos ellos, y se ha dado atención en los centros de atención alrededor de 45,000 de ellos. Entonces, si alguno más regresa y no tiene su carta de repatriación por parte de Migración, que acudan a cualquier oficina de Migración, porque es muy fácil poder obtener su carta de repatriación y a partir de ahí pues tener el acceso a todos los servicios. ¿Sí podríamos dar alguna información concreta ya? Sí, si quieren adelante. El viernes le pedimos a Sergio Salomón y a la Secretaría de Gobernación que nos puedan dar toda la información con más detalle. Ahora, en cuanto a estos programas que están ofreciendo para los hermanos migrantes que regresan a México, Presidenta, hay algunas dudas porque dicen algunos en los estados que son solo para expulsados, o sea… Entonces, que si son de voluntarios, que también puedan… No, voluntario también, es repatriación. Y por eso es importante su carta de repatriación, porque a partir de la carta es que viene todos los servicios que en los que se está apoyando. Ok. Y ya por último, Presidenta, hay un enfermo allá en Estados Unidos que está causando pues gran indignación porque necesita un trasplante de corazón, es un hermano migrante, obviamente no tiene el seguro, allá no le pueden hacer el trasplante, fue al consulado, es el consulado de Minnesota y nada más lo apoyan con $700 y necesita pues obviamente una ambulancia aérea y también que sepa dónde puede llegar aquí a México porque necesita el trasplante. No sé si ustedes pudieran apoyarlo. Pedimos si nos das los datos, le pedimos a Relaciones Exteriores que entre en contacto con él. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Buenos días. Mandataria, preguntarle acerca de cómo va el despliegue de las tarjetas Finabien justamente con los paisanos y además nos preguntaban a través, no me presenté, Aurora Castillejos, Canal 14 SPR, preguntarle, nos hacían llegar informes o algunos temas acerca de que en los consulados de Estados Unidos estaban diciendo que solo se iban a repartir 50 tarjetas por consulado para todos los paisanos. Preguntarle si esto es así o si hay una cantidad ilimitada. Recuerden que la pueden solicitar por correo, pueden ir al consulado y a lo mejor en ese momento solo tenían 50 tarjetas, pero se está abasteciendo a todos los consulados para que puedan tener suficientes tarjetas y la pueden solicitar por correo. A ver si pones el correo de nuevo. Y por cierto también, la idea es bancarizar porque hubo alguna persona que dijo que estábamos tratando de darle la vuelta a las leyes en Estados Unidos y no, es cumplir con la ley. La ley establece que si la remesa es por vía electrónica
entonces no hay impuesto. Lo que estamos facilitando es justamente que pueda enviarse la remesa por vía electrónica y que pueda tener una cuenta. Para eso es la tarjeta Finabien. Y la pueden pedir por correo a www.finabien.gov.mx o directamente del consulado. Ahí llenan sus datos, suben sus documentos y les llega directamente por correo la tarjeta. Gracias por la aclaración, mandataria. Además, preguntarle, ayer se anunció, Hacienda anunció un plan de apoyo para Pemex de alrededor de 10,000 millones de dólares. Preguntarle cómo, bueno, entiendo que es a corto plazo y también entiendo que no es una deuda nueva, sino más bien que están apoyando. Se está apoyando para los vencimientos que tenía Pemex, sus amortizaciones y los intereses que tenía que pagar este año. Es un esquema muy trabajado por la Secretaría de Hacienda y el día de ayer salieron a emitir este comunicado y es apoyar a Pemex. Se ha hecho en otras ocasiones y se está apoyando para particularmente los vencimientos de este año. Es todo. Gracias, presidente. Buen día, presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. El lunes se dio a conocer en medios de comunicación que prácticamente ocurrió un incidente que no pasó a más en el aeropuerto Benito Juárez, donde se vieron involucrados un avión de la aerolínea Delta y otro de Mexicana. ¿Qué pasó, presidenta? ¿Ya le pasaron la ficha de lo ocurrido? ¿Si hay una investigación ya en proceso? Sí, siempre se hace una investigación. Afortunadamente no pasó a mayores y se está revisando por parte pues, de las autoridades competentes que tienen que ver con esto. Pero en realidad estaba, digamos, estacionado para poder despegar, sí, y en ese momento aterrizó otro vuelo. Se hicieron todas las alertas y se están tomando todas las medidas, pues primero para saber exactamente qué ocurrió, dónde estuvo la falla y segundo para que no vuelva a ocurrir. Se habla de que posiblemente personal mal capacitado, doctora. No, son muy buenos los de la FAC en México, están reconocidos internacionalmente. Siempre puede ocurrir algún error, afortunadamente en este caso no pasó a mayores y precisamente se dieron las alertas a tiempo para que no hubiera ningún accidente y se hace la revisión y todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. ¿La seguridad del aeropuerto está garantizada? Está totalmente garantizada. Okay, si me permite también a la Lleva jefa, muchos años el aeropuerto internacional funcionando. Si me permite, presidenta, también a la jefa de gobierno sobre el tema de las estatuas. ¿No habrá ya incurrido la alcaldesa en la violación a una ley que amerite pues una sanción más allá de pues las consignas públicas? Jefa. Sí, pues aquí lo importante es que las esculturas no estén en una bodega y que puedan recuperarse y que se pueda garantizar que estén en un espacio público. De manera administrativa, este organismo que es la Comisión de Monumentos estará haciendo lo procedente. Más bien aquí el llamado es que ninguna alcaldía puede, o ninguna persona en particular, ningún alcalde o alcaldesa por sí mismo puede estar pensando en hacer algún negocio o alguna venta o alguna situación con estos bienes. Son bienes públicos y son bienes que no se pueden vender, que son parte de la propiedad pública y las alcaldías están muy limitadas. Solo la ciudad y bajo muchas condiciones se pueden definir hacer alguna situación que tenga que ver con cambiar incluso la situación de un bien público, se tiene que desincorporar, etcétera. Entonces, aquí lo importante es
que ningún alcalde o alcaldesa puede tomar una decisión personal del patrimonio público. Creo que eso es lo que debe quedar muy claro. Y por eso es que estamos pidiendo que ya se recuperen estas esculturas y que podamos darle una salida cultural como la gente espera en un lugar emblemático de la ciudad. Jefa de Gobierno, cuando habla de hacerlo procedente, ¿qué sería? ¿Poner una denuncia ante la Fiscalía? Este organismo está haciendo un exhorto público a la alcaldía para que cumpla con la norma. Vamos a esperar que cumpla y si no, pues está la Contraloría para poder actuar. Y si ya se tiene pensado cuál sería el lugar emblemático. Estamos justamente en eso, buscando un lugar, como digo, emblemático, un lugar público donde la población pueda tener esta escultura del Che Guevara, de Fidel Castro, de ese encuentro famoso que hubo. Estamos en la definición. ¿No se aceptarían propuestas de la gente? Claro, por supuesto que sí. Gracias, jefa de Gobierno. Presidenta, ya para terminar, sobre el tema de Hernán Bermúdez, es verdad que el senador Adán Augusto López pues ya ha mencionado que él está a disposición de las autoridades si es requerido, pero ¿no cree que hacerlo con fuero, ponerse a disposición presuntamente, supuestamente de las autoridades con fuero, pues no es precisamente eso y no sería correcto que quizás el senador, como cualquier ciudadano, al ser requerido por una autoridad, se presentara sin fuero? No ha sido requerido. O sea, tiene que hacerse la investigación. Pues sí, pero eso es la Fiscalía. O sea, ayer lo expliqué con mucho detalle. Para poder, primero es toda persona hasta que no viene un juicio sigue siendo presunta responsable. Entonces, particularmente para esta persona que tiene orden de aprehensión, hay suficientes evidencias para la orden de aprehensión que otorgó un juez a partir de una carpeta de investigación. Si esa carpeta de investigación lleva a otras cosas, es la propia carpeta de investigación que establecería los vínculos de cualquier otra persona. Pero es a partir de la investigación. Ayer claramente se dijo cuándo fue que inició la investigación y cuándo es que se solicita la orden de aprehensión al juez por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Eso fue a finales del 2024 y se otorga la orden de aprehensión a principios del 2025. Y a partir de ahí se derivan todas las investigaciones y como hemos dicho, no se protege a nadie, pero tampoco frente a un linchamiento mediático de una persona se actúa. Es un asunto que tiene que ver con la justicia. Entonces, que se hagan las investigaciones hasta donde lleguen las investigaciones y hasta donde tope, sin proteger a nadie, pero que se hagan las investigaciones. Gracias, presidente. Ya para concluir sobre las inversiones anunciadas hace un momento, ¿cómo aportarían esto al desarrollo del país? ¿Los puertos? ¿Qué tanto? Sí. Muy importante. Primero, pues es una inversión de cerca de 55 mil millones de pesos de recursos públicos. ¿De dónde vienen esos recursos públicos? Una parte es presupuestal, es decir, de lo que se presupuesta cada año, y la otra es de los propios ingresos de las asiponas de Marina. De esos propios ingresos ellos los reinvierten para mejorar los puertos. Entonces, de recursos, tanto de reinversión, de los recursos de las asiponas, como de lo que viene del presupuesto, son 55 mil millones de pesos. Y luego viene la inversión privada, que es ya quien opera los puertos. Y esa, por lo menos, porque aquí no está contabilizada Salina Cruz ni Coatzacoalcos, ni Ceiba Playa, que está en estudio, estamos hablando de 150 mil millones de pesos. Entonces son inversiones muy importantes que generan empleo, pero además son obras estratégicas de desarrollo para el país. Los puertos son o cabotaje, es decir, que se transporta de un puerto mexicano a otro puerto mexicano, o de exportación, o de importación, o de desarrollo turístico. Entonces, y México pues es un país por excelencia que tiene su puerta
tiene su litoral al Pacífico y al Golfo de México y al Caribe. Entonces es muy, muy importante este desarrollo que se está haciendo y la verdad que la Secretaría de Marina pues tiene toda la experiencia para desarrollarlo, toda la honestidad y toda la visión. Entonces está a cargo de la Secretaría de Marina y es muy importante. ¿Se considerará quizás en una segunda fase el puerto de Altamira, Tampico o el del norte de Matamoros, Tamaulipas? Bueno, Matamoros lo está desarrollando el gobierno de Tamaulipas. Es un puerto que está desarrollando estatalmente y se le está apoyando en lo que requiera. También, por ejemplo, está Punta Colonet en Baja California, que también lo desarrollaría el Estado con todo el apoyo de la Marina, y así también hay otros estatales. Pero pues estos son proyectos estratégicos de larga visión para el desarrollo nacional. Muchas gracias, presidente. Ya cerramos, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. La mentira, aunque se repita innumerables veces de manera coordinada por los mismos comentaristas y políticos, no se convierte en verdad. A pesar de que autoridades estadounidenses y la propia Embajada de Estados Unidos en México ha desmentido la existencia de una supuesta lista de políticos vinculados con el crimen organizado, todavía hay quienes pretenden engañar a la población frente a los resultados obtenidos por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la atención a las causas de la violencia. Lo mismo ocurre con el avance del sistema de salud pública. Políticos de oposición, comentaristas y medios de información mienten afirmando que los nuevos hospitales, clínicas y centros de salud no cuentan con insumos médicos. ¿Qué intereses hay detrás de quienes con mentiras intentan desacreditar al sistema de salud pública que se está consolidando? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Supuestas afectaciones a la renta de inmuebles en la Ciudad de México, la reiterada falsa lista de Estados Unidos sobre políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y supuestas multas y cárcel por criticar al gobierno de México son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Estados Unidos tiene una lista de 15 políticos mexicanos con cuentas bancarias en Panamá. Estoy viendo una lista que me llegó del Comando Norte del Ejército Norteamericano y de la Marina de los Estados Unidos. Están haciendo investigaciones en el terreno financiero para ver, así, spot them, para ver cómo se empieza a identificar a políticos mexicanos ligados con ingresos extraordinarios e inexplicables. ¡Mentira! El gobierno de Estados Unidos no ha emitido ninguna lista relacionada con políticos mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado o con cuentas bancarias en el extranjero. En diversas ocasiones, la Embajada de los Estados Unidos en México ha desmentido la existencia de supuestas listas que relacionan a políticos mexicanos con el crimen organizado o actividades ilícitas. 2. El monumento Encuentro, con las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Guevara, no contaban con autorización de instalación. Nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas. No existe la cédula obligatoria que se necesita ante el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos. ¡Mentira! El 16 de julio, la alcaldía Cuauhtémoc retiró la escultura Encuentro, que se ubica en el jardín de la colonia tabacalera, argumentando falsamente que la obra no contaba con la autorización legal para su instalación. Desde noviembre de 2020, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos, el COMAEP, autorizó la reinstalación de las esculturas del Che Guevara y de Fidel Castro en el Jardín Tabacalera. El retiro de las estatuas fue realizado de manera ilegal, toda vez que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, que detenta la presidencia del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, no recibió solicitud formal para el retiro del monumento Encuentro. Además, la Secretaría agregó que la remoción de la escultura se encuentra fuera de las normas establecidas. 3. Criticar u opinar contra el gobierno de México te puede costar una multa e ir a la cárcel. Si das a conocer
tus puntos de vista o criticas al gobierno, ¿qué crees? Te puede caer toda la fuerza del Estado en tu contra. Pero además de eso, te pueden mandar también a la cárcel. ¡Mentira! El gobierno de México no censura ni persigue a la ciudadanía por emitir críticas. El artículo 6 de la Constitución Política establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Pero además piden tu situación fiscal para decirte cuánto tienes que pagar por multas. Es falso que exista una persecución fiscal por criticar al gobierno, puesto que las auditorías fiscales se realizan basadas en criterios como la detección de inconsistencias en las declaraciones de impuestos y no por razones políticas. 4. El gobierno de la Ciudad de México decidirá por cuánto tiempo y por cuánto dinero puedes rentar tu casa. Desde el oficialismo le impondrán por cuánto tiempo y cantidad de dinero puede rentar la casa que usted pagó y es su patrimonio. ¿Cómo piensan hacerlo? Metiendo la mano del Estado en los bolsillos de quienes son dueños de una casa. Van a decidir cuánto puedes cobrar por tu propiedad. ¡Mentira! El Plan Maestro por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, propuesto por el gobierno de la Ciudad de México, no establece en ninguno de sus 14 puntos que el gobierno pueda decidir el tiempo y costo de arrendamiento. Lo que propone el bando 1 es establecer mecanismos para que las rentas no incrementen por encima de la inflación. De esta manera, se busca combatir la especulación inmobiliaria. También tiene como objetivo fomentar la producción de vivienda asequible en las zonas de tensión inmobiliaria y crear defensoría de los derechos inquilinarios. 5. México perderá el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 por las marchas antigentrificación. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el 16 de julio que el Estadio Azteca en la Ciudad de México tendrá en 2026 su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo. El 15 de julio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el Mundial en la Ciudad de México está asegurado, mientras que Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial FIFA 2026, aseguró que nadie más que México recibirá el partido inaugural. 6. El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón, Coahuila, no tiene medicamentos y el Hospital General del IMSS Bienestar de Tuxtepec, Oaxaca, se inauguró sin oxígeno. ¡Mentira! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, informó que las estanterías mostradas en un video publicado en redes sociales corresponden al área del gobierno del Hospital Regional de Torreón y no a las de la farmacia de esta unidad médica que cuenta con todas las claves de medicamentos disponibles. Además, el IMSS Bienestar desmintió que el Hospital General en Tuxtepec, Oaxaca, se haya inaugurado sin oxígeno. Aclaró que se realizó una visita de supervisión a la obra, la cual presenta un avance del 92% y que será puesto en marcha el 4 de agosto, como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum. En la mañanera del lunes 4 nos conectemos, va a venir Alejandro y Salomón y le vamos a dar el corte de listón. Gracias, presidenta. Gracias.